Buenos días, mis hermanos, amados del Señor. Que en este día tengamos paz y gozo en el Señor para escuchar su palabra. Saludamos una vez más a todos los que están conectados en internet. Y es el anhelo de mi corazón que en esta mañana el Señor nos permita comprender su palabra y aplicarla. Ese es el objetivo de la predicación del Evangelio: oír y aplicar. Recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que en esta mañana les invito a que tengamos nuestras Biblias. Los que trajeron su Biblia, los que no, pues la pueden seguir en la pantalla. Y vamos a compartir una palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Quiero que me acompañe en Colosenses, capítulo 3. Carta que el apóstol Pablo escribe, como ya lo dijimos antes, desde la prisión en Roma a esta iglesia, a estos hermanos. Y es una carta que está escrita para la iglesia, no solamente la de Colosas, sino la iglesia de todos los tiempos. Oremos al Señor. Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo el Señor vuelva a la tierra, cuando Él regrese, dice la Biblia que los muertos se levantarán y los que estén vivos serán levantados, serán llevados con el Señor, y sus cuerpos y nuestros cuerpos serán glorificados con la misma gloria de Cristo. Traduce como santo. Es algo un poquito diferente a lo que nos han enseñado acerca de santo. Por ejemplo, nos han enseñado que santo, o cuando se habla de santo, nos imaginamos a un personaje canonizado o una imagen con una aureola en la cabeza y alguien que ya ha muerto y que podemos encomendarnos a él. Esa es la imagen que tenemos de santo. Pero la palabra santo en la Biblia traduce como separado o apartado. Eso es lo que significa ser santo. Y consiste en permitir que Cristo viva en mi vida y viva a través de mi vida. Eso es en lo que consiste la santidad. Y esta palabra santo o ser santos es solamente ser apartados. Entonces, cuando Cristo viene al corazón de una persona, de un creyente, de una vida, lo que el Señor hace es que lo aparta. ¿Sí? ¿Me hago entender? Lo aparta del mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo corrupto por el pecado. Lo que hace el Señor es que lo aparta de ese mundo para que viva una vida diferente. Eso es santidad. Si usted no había comprendido qué es santidad, por ejemplo, si yo pregunto en esta mañana, con toda sinceridad, levánteme la mano, ¿cuántos santos hay aquí? Con su mano levantada. ¿Cuántos santos hay aquí con sinceridad? 1, 2. ¿Y los demás no han creído en el Señor? Usted sí ha creído en el Señor, y si Cristo mora en su corazón, usted es santo. Ahora usted me dirá, pero es que yo cometo pecados. Sí, está bien, es un proceso. Pero la palabra santo significa que Dios lo apartó de entre los hombres para que usted viva una vida diferente, para que viva la vida conforme Cristo quiere que usted la viva. Eso es santidad. Y es un proceso que cuando usted se equivoca, que cuando usted falla, viene a Cristo para que Cristo transforme su vida y cada día lo esté renovando. Por eso decimos que la santidad es un proceso que va a lo largo de la vida y termina con la muerte de la persona. Cuando la persona parte de este mundo y si está en Cristo, su santidad se completa y puede ser glorificado para estar en la presencia del Señor. Cristo Jesús hizo una obra redentora perfecta. Escúcheme bien. Cristo Jesús hizo una obra redentora perfecta para que nosotros vivamos un cristianismo correcto. Si puede apuntarlo allí, los que toman apuntes, escríbalo por favor. Cristo Jesús hizo una obra redentora perfecta para que usted y yo vivamos un cristianismo correcto, un cristianismo verdadero. En un lugar muy lejano vivió un rey un joven rey fue coronado
para tomar a cargo su reino. Y el rey conocía que en sus tierras habitaba un anciano muy sabio. Entonces él quiso llamarlo para que el anciano sabio le diera un consejo para la vida. Y en efecto vino el anciano ante el rey y le dio un consejo, lo escribió, lo selló y se lo entregó al rey en su mano. Y le dijo: Su Majestad, este consejo que le doy es para un momento de la vida en el que usted se sienta tan frustrado, que se sienta tan desesperado, tan desanimado, cuando usted siente que toca fondo y que no sabe qué hacer y que no sabe a dónde ir. Este consejo es para ese momento, mi rey. Y él lo recibió. Y el anciano le dice: pero algo más, Su Majestad, quiero darle otro consejo. Y lo escribió y lo selló y se lo entregó en su mano. Y le dijo: mi rey, este consejo es para si en algún momento de la vida usted llega a ser tan exitoso que es superior a todas las personas, que es grande, que es ovacionado por las multitudes, que todo lo que usted hace prospera y se siente tan engrandecido, este consejo será para ese momento, mi rey. Y él se fue y nunca más se volvieron a ver. Los años pasaron y un día vino los momentos difíciles, vino la guerra en aquel reino y ese rey estaba perdiendo todos sus territorios, estaba perdiendo todo. Y era un rey, aunque era muy guerrero, muy poderoso, este rey llegó un momento en el que se sintió frustrado y él dijo: solo nos queda mi familia y yo morir y los pocos soldados que tenía a su cargo. Y ya estaba en un momento que él no sabía qué hacer. Y de repente se acordó de las palabras del anciano y fue y buscó aquel consejo que el anciano le escribió. Y cuando lo destapó, miró lo que el anciano escribió para aconsejarlo. Y fueron unas palabras muy sencillas. Yo siempre digo, los dichos de los sabios son muy sencillos. El sabio no se conoce por ser enigmático o hacer enigmas. El sabio se conoce porque con palabras muy sencillas hace que las cosas sean transformadas. Y cuando él lee lo que el sabio escribió, la frase que lee él es: esto pasará. Y aquel rey se puso a mirar la frase y decía: esto pasará. Y de repente él entra como en un momento de pensamiento y su ánimo sube y él dice: bueno, esto es solo un proceso, es una batalla más y no me voy a dar por rendido y lucharé hasta el final. Entonces llamó a los soldados que tenía, les inyectó ánimo, los fortaleció, se fueron a la guerra y vencieron a sus enemigos. Fueron recuperando reinos y pasó el tiempo. Y este rey se hizo tan poderoso y tan popular que la gente lo ovacionaba y decía: no hay otro como nuestro rey. Era un fuerte guerrero, pero también un hombre muy generoso. Y la gente lo amaba y lo quería mucho. Y en una noche estaba con sus amigos y él pensaba. Y él decía: mi reino es tan grande y no hay otro como mi reino. No hay otro como yo en el mundo y el mundo me ama. ¿Qué más vendrá para mi vida? Y entonces recordó al anciano que le dijo: mi rey, si un día se siente así, acá hay un consejo. Entonces él fue, destapó la frase que el anciano le escribió y la sorpresa del rey era que las palabras que estaban escritas decía: esto pasará. Y él se sorprendió y dijo: pero ¿cómo es posible que la misma palabra para los dos tiempos, tanto el tiempo donde estoy en dificultad o el tiempo cuando estoy muy prosperado? Y meditando el rey entendió y dijo lo siguiente: la vida son solo etapas y procesos que debemos aprender a vivir. Un día puedes estar en la cima y un día puedes estar abajo en lo profundo. Son solamente etapas y cada situación en la vida pasará. Y lo cierto, mi amado hermano, es que la vida cristiana y la vida en santidad también son etapas que nosotros debemos vivir y afrontar. Y en cada momento de la vida nosotros debemos entender y comprender que necesitamos acudir al trono de la gracia.
en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, dice al trono de la gracia, para que alcancéis gracia y misericordia para el momento oportuno. Hay momentos en los que usted y yo necesitamos de la gracia de Dios. Hay momentos en los que usted no sabe qué hacer. Hay momentos en los que usted está a punto de dejarlo todo, de tirar la toalla, como decimos popularmente, y no seguir más. Hay hombres en la Biblia que en determinado momento estuvieron en un instante de no saber qué hacer y no saber a dónde ir. ¿Se ha encontrado usted en algún momento en el cual usted no sabe a dónde ir? Por eso en esta mañana la enseñanza la he titulado ¿A quién iremos? ¿A quién iremos en esos momentos de dificultad? ¿A quién iremos en los momentos en los que nosotros no sabemos qué hacer? Aquel rey acudió a las palabras del anciano, pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, acercaos pues al trono de la gracia, porque allí alcanzarán gracia y misericordia para ese momento en el que usted no sabe qué hacer. Y usted y yo necesitamos acercarnos al trono de la gracia. A mí me gusta mucho cómo el apóstol Pablo orienta a la iglesia de Colosenses y nos orienta a nosotros en cuanto a la vida cotidiana. Se dice que la familia es la base de la sociedad. Pues cuando Pablo empieza a hablar de los deberes del cristiano en la sociedad, ¿sabe por dónde empieza? Por la casa. O sea, Dios es correcto y Dios es perfecto en lo que hace. Él empieza primero por la casa, por la familia, porque la familia es la base de nuestra sociedad. Leamos lo que dice el capítulo 3, verso 18, que es los textos que nos corresponden en esta mañana. Dice, casadas, habla a las mujeres casadas en esta mañana. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En la cultura de los romanos, en los tiempos en los que fue escrita la carta, hace ya casi cerca de 2000 años, fue aproximadamente en el año 62 después de Cristo que se escribió la carta a los colosenses, y en ese entonces la cultura de ellos era que imperaba la autoridad del hombre. El hombre tenía autoridad sobre la mujer, el hombre tenía autoridad sobre los hijos, el hombre tenía autoridad sobre los esclavos. Aún dicen los que estudian acerca de la cultura, dicen que el hombre tenía autoridad sobre la propia vida de la esposa y de los hijos y de los esclavos. Y era lo que el hombre decía y era un autoritarismo total. Y ahora Pablo escribe y le dice a las mujeres, sujétense a sus maridos como conviene en el Señor. Y muchas veces se ve que en este versículo mucha gente habla del sometimiento y se ve como si fuera la mujer subyugada al hombre y la mujer sumisa al hombre, y lo que el hombre dice y la mujer no tiene derecho a decir nada. Pero realmente no es eso lo que la Biblia enseña. Pablo dice que en el Señor ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Pero a la hora de llevar el control de la familia y de la casa, el Señor estableció un principio y dijo: el varón es la cabeza de la mujer. El varón es la cabeza del hogar. Y aquí lo que Pablo dice también a los efesios, le dice: la mujer respete a su marido. Y hoy no me puedo detener mucho en este asunto porque no es una charla para matrimonios, sino una charla para toda la familia y una charla para cómo debemos comportarnos y vivir nuestra vida en la sociedad, pero necesitamos tocar los punticos por encima acerca del matrimonio. Así que si ustedes quieren, en otra oportunidad haremos una charla para matrimonios y ahondaremos en este tema. Pero lo que Pablo dice es: mujer, respete la autoridad, el liderazgo de su esposo. Permita que sus hijos la vean a usted como esa persona que respeta el liderazgo en la casa de su esposo. No rivalice contra él delante de sus hijos. No lo recrimine delante de sus hijos.
No lo avergüence delante de los hijos y mucho menos delante de terceros, porque eso suele pasar. Es lo que Pablo dice: respete el liderazgo de su esposo. Permita que el hombre, y ayude al hombre a que él sea la cabeza de su casa. Ayúdelo para que él sea el que dirija el barco de su hogar, que él sea el capitán de su casa y usted sea la capitana. Porque usted está ahí, las mujeres están ahí para nosotros, ayudarnos a nosotros los esposos a llevar un hogar correcto. ¿Cuántos han leído Proverbios capítulo 31, el elogio de la mujer virtuosa? ¿Lo han leído alguna vez? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben que ese poema no fue escrito para las mujeres? Mujeres, para mandar a su esposa. La esposa no podía decir nada, era lo que el esposo dijera. Y aquí Pablo le dice a los esposos: maridos, ustedes ahora tienen que respetar a sus esposas, amarlas y no sean ásperos con ellas. En otras palabras, Pablo está diciendo que nosotros los esposos debemos ser amorosos, delicados, tratar con decencia a nuestra esposa. El apóstol Pedro dice: trátenla como un vaso más frágil. Y nosotros los esposos debemos enseñar a nuestros hijos cómo debemos tratar, cómo tratamos a la esposa, porque un día sus hijos van a crecer. Ellos no se van a quedar niños como están. Cuando usted menos percate, el niño ya tiene 18, 19, 20, ya es un hombre hecho y derecho, ya es un profesional, y ya un día empezará a buscar su vida, porque así somos diseñados. Tal vez digan: no, yo no me quiero casar y nunca me casaré. Ya lo voy a ver cuando tenga por ahí 25 o 30 años. Entonces Pablo aconseja al hombre y le dice: esposos, ámenlas y no sean ásperos, no sean duros con ellas, trátenlas con delicadeza, trátenlas con amor. Y como le decía hace un momento, la vida en Cristo son etapas. Entonces, en cada etapa de la vida nosotros debemos de cuidar y proteger a nuestra esposa. Algo que preocupa mucho es ver cómo en los hogares se pierde fácilmente el respeto. Y por eso Pablo dice: la mujer respete el liderazgo de su esposo. Y cuando una mujer pierde el respeto por su esposo, es un hogar que se encuentra al borde del abismo. Es un hogar que se encuentra en un riesgo inminente. Y nosotros los cristianos y las amadas esposas y esposos no podemos caer en el irrespeto a nuestra pareja. Podemos hablar, dialogar y discutir. Una vez un joven decía cerca a mi casa: a mí me gusta mucho el hogar de Martín porque ellos nunca pelean. Y yo le dije: no, es que nunca nos ve pelear. Pero todos tenemos diferencias, somos seres humanos diferentes. La cuestión es aprender a manejar nuestras diferencias, a tolerarnos y a respetarnos para hablar. Yo no necesito, para hablarle a mi esposa, no la necesito gritar. No tengo por qué hacerlo. Entonces no podemos perder el respeto. Pero ¿qué hacer, hermano? Me preguntará usted: ¿qué hacer, Martín, cuando el esposo que tengo es terrible? Yo ahí, ¿qué puedo hacer? Yo siento que ya no puedo más y mejor esto se acaba. ¿Y qué hacer, Martín, cuando yo quiero y yo trato de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, pero ella es difícil? Hay mujeres que no se dejan amar. Yo estoy que no aguanto más y estoy que acabo con mi matrimonio. Pues permítame decirle que a veces nosotros tratamos de solucionar todo desechándolo. Esto no me sirve, no me funciona, va saliendo. Y así no debe ser. ¿Sabe que si ese fuera el pensamiento de Dios, nosotros no existiríamos? Porque nosotros le fallamos a Dios
y quedamos inservibles para Dios por nuestro pecado, impotentes para acercarnos a Dios. Pero Dios en su bondad no nos desechó. ¿Sabe qué hizo? Envió a su Hijo a morir para rescatarnos, para santificarnos, o sea, para apartarnos de este mundo, para que podamos vivir con Él y para Él. Por eso es importante que nosotros como esposos, en esos momentos difíciles que atravesamos como parejas, podamos decir: ¿a quién iremos? Y usted como cristiano tiene la respuesta a dónde debe ir en esos momentos difíciles, cuando usted siente que ya como que todo mejor lo tiro a la basura. Yo le digo: ¿por qué no se acerca al trono de la gracia? Y le ora al Señor y le clama a Dios para que Dios le permita y le dé sabiduría cómo enfrentar cada situación y cada momento. Luego dice el verso 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pablo dice a los hijos: obedezcan a sus padres. ¿Sabe que es muy difícil para nosotros a veces como personas cuando estamos con los padres? Porque somos seres diferentes, pero algo que el Señor demanda a los hijos es la honra a los padres. ¿Sabía usted que el libro de Malaquías, que es el último libro que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento en la Biblia, el capítulo 4, los últimos 2 versículos, voy a ver si lo puedo encontrar aquí rápidamente, Malaquías capítulo 4, para que vea cómo termina Malaquías? Mira lo que dice Malaquías en los últimos 2 versículos de la Biblia. He aquí, yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él dijo que enviaría al profeta Elías antes que viniera el día de Jehová grande y terrible. Y el último versículo dice en el 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Termina Malaquías con una amenaza por causa de la deshonra y por causa de las malas relaciones entre padres e hijos. ¿Se da cuenta usted que nuestro entorno nos dice: ya los muchachos de hoy no son como los de antes? Dicen los más adultos. Los de antes eran más respetuosos con los mayores. Pero ¿sabe que gran parte de esa problemática está en los padres, en nosotros? Que no supimos y no hemos sabido cómo educar a nuestros hijos. A nosotros nos enseñaron a amar y a respetar a nuestros abuelos. Pero hoy en día los muchachos no los hemos enseñado y ellos ven a los abuelos y la mayoría es como: la nona, ya, y pasan por el lado y no se les da nada. En nuestros tiempos de niños, la reverencia que hacíamos a nuestros abuelos, si recuerdan algunos, uno ponía las manos y lo llamaban algunos el bendito. Eso se ha ido perdiendo. ¿Y culpa de quién? De nosotros los padres, que no hemos sabido educar a los hijos, que no nos hemos sabido enseñar a valorar y respetar a los padres. Es muy triste ver, por ejemplo, a personas ya adultas cuando se dirigen a sus padres de forma áspera y grosera. Es muy triste, porque algo que el Señor dice es que muchas de las cosas que pasan como calamidades en el mundo son producto de la deshonra en el hogar entre los padres y los hijos, y los hijos y los padres. Así que si en esta mañana hay desavenencia entre padres e hijos, el consejo en esta mañana es: acérquese al trono de la gracia. Hay etapas en las que uno se siente molesto por todo. Sí, somos seres humanos y nos podemos equivocar. De pronto dice en el 22, mira lo que dice el verso 22, el verso 21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. No los cantaleteen para que no se desanimen. A veces nosotros los padres cometemos el error que queremos que nuestros hijos sean perfectos. Y si yo soy un creyente en el Señor y yo oro al Señor 1 hora o 2 horas y leo la Biblia todos los días, quiero que mi hijo sea una réplica de mí. Y no quiero dejar que mi hijo viva su vida
y aprenda a enfrentar sus desafíos, guiado por un padre que está al lado para corregirlo y para enseñarlo y para instruirlo en la amonestación del Señor, como dice la Escritura. Entonces exasperamos a nuestros hijos y decía alguien, cometemos un gran error queriendo que nuestros hijos sean como nosotros, cuando ellos son ellos, y debemos dejarlos que ellos realicen su propia vida. Eso sí, estamos como padres ahí para corregir con amor, pero no podemos obligar a nuestros hijos a que sean como nosotros, porque ¿o es que acaso se nos olvida que nosotros a la edad de ellos éramos terribles y rebeldes? A mí no se me olvida cómo era yo a la edad de mi hijo. Entonces, a veces uno comete errores con los hijos y es duro con los hijos porque uno quisiera que no cometieran los errores que uno cometió. ¿No le ha pasado eso? Y es que yo cometí esos errores. Yo no quiero que mi hijo cometa los errores. Y yo voy a criar a mi hijo para que él sea un santico y no peque. No, hermanos, eso es imposible. Somos seres humanos y no hay hombre que no peque. Amén. ¿Qué necesitamos, queridos padres? Apoyar a nuestros hijos, no exasperarlos, no llevarlos al límite a nuestros hijos. Es un error grande, se lo digo por experiencia propia. Llevar a nuestros hijos al límite y exigirles tanto que podemos estar causando un daño grande a nuestros hijos y muchas veces irreversible. Un poquito de flexibilidad con vigilancia no está mal. Pero permitir que nuestros hijos desarrollen su propia vida es importante, para ellos y para el bien de la sociedad. Y seguimos, dice el versículo 22. Siervos, obedeced todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Hay un consejo de Pablo ahora para los creyentes afuera de su casa. ¿Se da cuenta? ¿Dónde es? En el trabajo. Allí donde usted se gana el pan de cada día. Allí donde como personas que somos empleados, primero debemos ser agradecidos con Dios por tener un empleo. ¿Sabe? Mucha quejadera a veces en nosotros y eso no es bueno. No se queje, como dice la imagen de la alcaldesa, pues renuncie. Pero no se queje del trabajo. Agradezca a Dios por el trabajo. Sirva con corazón sincero. Sea honesto en su trabajo. Sea diligente en su trabajo, dice Pablo. Sea legal en su trabajo. Ojo, no le robe el tiempo de su trabajo a su jefe. Porque, ¿sabe qué dice el texto? Usted le sirve al Señor. Y usted me dirá, pero Martín, es que tengo un jefe que es un ogro, tengo un jefe que es difícil, tengo un jefe que nos explota, tengo un jefe que es un tirano. ¿Qué dice el versículo? Sabiendo que al Señor le servimos, es al Señor, y que del Señor recibiremos recompensa. Entonces usted trabajará lo que debe hacer como una persona del Señor, como un cristiano, como un hombre santo, apartado de entre todo el montón para ser diferente. Eso es ser santo en su trabajo. Ser santo en el trabajo no es que usted lleva la Biblia aquí guardada o en su bolso. Ser santo en el trabajo no es que usted se arrodille a orar todos los días. Ser santo en su trabajo no es que usted le predique a todo el mundo. Eso está bien, que usted lo haga en los momentos en los que lo pueda hacer. Pero ser santo en su trabajo es que usted y yo, que fuimos apartados, somos diferentes a lo que todo el mundo hace. Que los demás en el trabajo se sientan mientras el jefe no está. Usted es santo, usted no lo puede hacer, porque usted fue apartado de ese grupo para usted hacer las cosas como son. Amén. Porque a Cristo el Señor servimos. ¿Sabe cómo se llama eso? Diligencia. Dice la Biblia, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Dice Salomón,
el sabio Salomón, ¿has visto a un hombre diligente en su trabajo? Ciertamente delante de los reyes se sentará. ¿Quiere avanzar? Sea diligente en su trabajo. Sea honesto, sea legal en su trabajo. Sea de las personas que no está mirando a qué horas llega el reloj para salir pitado a su trabajo. No sea así, no se acostumbre a eso. Sea diligente. Si hay que dar un poco más de sí, pues vamos a dar un poco más de nosotros. Porque a Cristo el Señor servimos y de Él recibiremos recompensa. Tengo una frase que la uso hace muchos años. No sé si alguien habrá dicho en algún momento. Se me ocurrió una vez una frase y dice: todo mal empleado, si un día crece, llegará a ser un mal jefe, llegará a ser un tirano. Todo mal servidor, un día cuando crezca, llegará a ser un tirano. Es sencilla la frase, pero muy diciente. Entonces dice el verso siguiente, 25, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y termina el 4:1 diciendo: amos o jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. A los que tienen la posibilidad de tener empleados a su cargo, permítame decirle en esta mañana el consejo del apóstol Pablo. Dice: amos, sean justos, sean correctos con sus jefes, con sus servidores. Provéanles a ellos, dice otra versión, provéanles lo que ellos necesitan para desarrollar sus labores. A los jefes, primero habla a los empleados como deben ser, pero ahora habla a los jefes diciéndoles: páguenles lo que es justo. Y a los que me ven por el internet y me escuchan, usted que es el que tiene empleados, ¿sabe en cuánto está el salario mínimo en Colombia? ¿Sabe cuánto vale un jornal de trabajo para un obrero en Colombia? Para un obrero, no un profesional. Un obrero, por ejemplo, yo trabajo en construcción y hablo de lo que yo trabajo. Un obrero en construcción, su salario mínimo diario no puede estar en menos de 45,000 pesos. Y son 8 horas de trabajo, aunque nosotros trabajamos 9. Pero un empleado que tiene personas a su cargo y paga menos de esta cantidad, ojo, porque usted tiene un amo en los cielos que lo está mirando. Y usted debe ser correcto. Por eso el Señor lo ha santificado, lo ha apartado para que usted sea un amo diferente, un jefe diferente, que paga lo que es justo. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Esto lo dice la Biblia. Amos, sean justos con sus siervos, no los exploten y páguenle lo que es justo, lo que realmente se deben ganar. Porque sabe que eso nos evitaría problemas. Si alguien emplea a una persona y le paga menos de lo justo y la persona lo quiere demandar, lo puede demandar y eso le acarrea serias repercusiones económicas. Porque en Colombia eso se conoce como explotación laboral. Y un hombre de Dios santificado por la palabra del Señor debe empezar a vivir conforme la palabra del Señor lo ordena. Y por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas acerca de cómo debe ser su conducta en la casa, pero también afuera en la sociedad. Cómo debemos ser como empleados o cómo debemos ser como jefes. Cómo debemos ser donde quiera que estemos nosotros como cristianos. Quiero que en esta mañana usted se lleve algo a su casa, y es que usted y yo somos santos. Amén. Y usted que me escucha, que ha creído en Cristo, usted es santo. ¿Y santo qué significa? Usted fue apartado del montón para vivir una vida diferente a los que lo rodean. Eso es ser santo en la palabra del Señor. Así que hoy cambiamos nuestro chip y decimos, donde quiera que esté, usted dice, pongo los ojos arriba donde está Cristo y digo, yo soy santo.
yo tengo que ser diferente. Yo tengo que marcar la diferencia. Tengo que ser un esposo diferente. Tengo que ser un padre diferente. Tengo que ser un hijo diferente a lo que la sociedad me enseña que yo debo hacer. Así que si hay dificultades en la casa, en el matrimonio hoy, es un día hermoso para decirle: Señor, hoy necesito acercarme al trono de la gracia, porque no sé qué hacer en mi matrimonio. Señor, hoy no sé qué hacer con mis hijos. ¿No le ha pasado? A mí sí. Y tenemos que arrodillarnos y llorar y decirle: Señor, ¿qué hacemos? Pero no puede ser, mis amados hermanos y los que me escuchan, y terminamos con esto, no puede ser que nosotros tengamos diferencias con nuestros padres. No puede ser. Que padre e hijo no se hablan o a duras penas se dirigen la palabra, no puede ser. Porque algo que el Señor me dice es que yo como hijo debo honrar a mi padre y a mi madre. Pero es que tal vez no fueron conmigo lo que debieron ser. Bueno, el Señor lo ha santificado para que usted piense diferente. Por eso necesita acercarse al trono de la gracia, para que el Señor le dé sabiduría, le dé fuerza y lo ayude a honrar su matrimonio, a amar a sus hijos y a amar a sus padres y respetarlos. Yo siempre tengo la costumbre de decir: hay que respetar las canas de nuestros padres, sobre todo los que tenemos los padres en edad de ancianidad. Mire, nosotros vamos, si Dios lo permite, yo siempre veo un anciano y digo: quizás tenga la oportunidad de llegar a tener mi cabeza blanca. ¿Usted qué sabe si va a llegar a tener su cabecita blanca de canas? ¿Sabe que Pablo dice a los efesios: honren a sus padres para que Dios les dé larga vida sobre la tierra? No se peleen con sus padres, no sea que venga el Señor y hiera la tierra con maldición, dice Malaquías. Honremos a nuestros padres. No tenemos ningún derecho para levantarles la voz y gritarlos. Escúcheme, hijos que ya están grandecitos, y a veces creemos que como estamos grandes podemos levantarle la voz a papá y a mamá, y no es así. En la cultura, aún todavía, si usted pregunta o averigua o investiga la cultura en Medio Oriente, sabe que hay muchos lugares en Medio Oriente hoy, en el año 2022, donde cuando el papá llega y el hijo se acerca a hablarle, ¿sabe cómo le habla? Así, mire: padre, necesito un permiso. Ni siquiera levantan la cara para mirarlo a los ojos, porque ellos respetan a ese padre, así sea por autoritarismo, pero lo hacen. Ahora no estoy diciendo que de aquí salgan los hermanos papás y ahora dice: me agacha la cabeza y me habla. No, señor. ¿Saben cómo me dirijo a mi hijo Daniel, que tiene 11 años? Cuando yo le hablo, le digo: Daniel, mírame a los ojos. Daniel, levante la cara y me mira a los ojos. Cuando papá le habla, Daniel, tú lo miras a los ojos y le prestas atención. ¿Dónde están los hijos? Los adolescentes, los muchachos. Cuando mamá y papá hablan, nosotros los miramos con reverencia. ¿De acuerdo? ¿Quieren ser personas exitosas en la vida? Empiecen a honrar a sus padres. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? Honren a sus padres. Cuando ellos les hablen, préstenle atención, mírenlos, escúchenlos, dedíquenle tiempo a escucharlos. Y padres, no cantaleteemos a los hijos para que no se desanimen. Vamos a orar en esta mañana al Señor. No sé cuál sea en este día su necesidad, su preocupación, y tal vez usted dice: yo no sé qué hacer con esto, hermano. La única solución que yo le puedo presentar en esta mañana es:
acérquese al trono de la gracia, acérquese a Cristo, porque solo Cristo nos puede dar el oportuno socorro que tanto necesitamos. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por darnos el privilegio y la oportunidad de compartir esta hermosa palabra. Gracias porque un día, Señor, hablaste al corazón del apóstol Pablo y fue plasmado en la Escritura, Señor, esta enseñanza para nuestros días. Hoy te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, bendice mi matrimonio, guarda a mis hijos. Ora al Señor un instante, querido hermano. Dile: Señor, permíteme ser un padre ejemplar. Si tienes hijos, si eres un hijo, dile: Señor, de aquí en adelante ayúdame, Señor, y me quiero comprometer con tu ayuda todos los días de mi vida a honrar, a respetar y valorar a mis padres. ¿Sabe? Muchos hoy quisieran abrazarlos, pero no pueden, porque ya no están. Y usted que tiene la oportunidad no se puede dar el lujo de despreciarlos. Señor, permítenos, Padre de los cielos, ser esposos ejemplares. Y en medio de las desavenencias, Señor, que se presenten y de las dificultades que se presenten en el hogar y en la vida cotidiana de nuestro matrimonio, ayúdanos a resolver nuestros conflictos de la manera correcta, Señor, y siempre respetando a nuestra pareja conforme a tu misericordia, Señor. Padre, pedimos tu bendición en nuestra economía. Ayúdanos, Señor, porque nos has separado, nos has santificado para ser diferentes. Yo quiero asumir el reto y el compromiso de ser diferente en mi trabajo, así me estigmaticen, Señor, y ser un empleado conforme tú quieres que yo sea. O ser un jefe, Señor, correcto, como tu palabra lo ordena, Señor. En todas las cosas que vivimos en nuestra vida, en la sociedad, hoy te pedimos, danos la fuerza, Señor, para hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Así como un día el apóstol Pedro, Señor, dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo a ti, Señor, podemos venir para desarrollar nuestra vida conforme a tu propósito, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su hogar, a los casados que Dios bendiga su matrimonio, que Dios nos ayude para que nosotros podamos llevar una familia cada vez con mejor estilo de vida. Que si algo habla la gente de nosotros, es por el estilo de vida que llevamos en el Señor. Amén. Saludamos a todos los hermanos que nos ven en el internet, que están conectados. Bendiciones a ustedes, a sus familias. Rogamos que la gracia del Señor les inunde cada día. Dios les bendiga.